Primeramente, antes de comenzar, pues damos gracias al Eterno porque nos ha guardado, nos tiene aquí, en este lugar. Y también con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Damen Abraham, su esposa la Rabanit, y con el permiso de nuestro pueblo Israel, y con el permiso de ustedes también quiero comenzar con esta enseñanza y meditación y aplicación. Y también, hermano Daniel, Baruch Hashem, que está que está con nosotros, que el Eterno lo guardó, y nos da gusto verlo. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a decir la bendición que siempre decimos antes de comenzar, para recibir la autorización de nuestro Padre que está en los cielos y el permiso de Él, para poder nutrirnos de su Torah en este día de Shabbat. Y decimos, damos la bienvenida al abuelito de la hermana Mariela también, y su abuelito del hermano Joel. Dice la bendición, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav etzibanu al divrei Torah. Amén. Amén. Gracias, hermano Joseph. Son dos porque el pasado me lo quedó debiendo. Gracias. Bueno, esta parashá es la número 9. Dice, y se asentó. Así comienza, y se asentó. ¿Por qué dice se asentó? Recordemos que nuestro padre Jacob había regresado de Harán. Y para hacer la conexión y ver los años más o menos, entonces recordemos que la bendición que nuestro padre Yitzhak le da la bendición para que salga de Harán, de Canaán, porque Esab quería matar a su hermano. Entonces nuestro padre Yitzhak tenía 63 años cuando lo bendijo, 123 años. Nuestro padre Jacob tenía 63 años. Después, cuando se va, recordemos que se fue 14 años a la yeshiva de Eber y de Shem, y está por 14 años. De ahí se va para Harán y llega a los 77 años. Es cuando llega a Harán. Recordemos que estuvo en Harán, está por 20 años, así que 77 más 20 son 77 más 20, 97. Y el viaje de regreso a Canaán, recordemos que duró 2 años, 18 meses en Sucot, 6 meses en Betel, así que cuando regresa a Canaán, tiene aproximadamente en ese periodo de 2 años, sería aproximadamente casi 99 años, aproximadamente, lo que nos da el tiempo. Entonces, cuando nuestro padre regresa, aquí es donde vamos a ubicar un poquito, vamos a ubicar a Joseph. Recordemos que el hijo de nuestro padre Abraham fue Rubén. Y todos aprendimos que él nació en el 2193, después de la creación. Entonces, Joseph, recordemos que él nace en el 2099. Así que de Rubén a Joseph hay un periodo de tiempo de 6 años. Entonces, mientras Rubén tenía 6 años, cuando Rubén tenía 6 años es cuando nace Joseph. Y después, para ubicarnos más o menos en este tiempo, Benjamín le nació a nuestro padre Jacob cuando ya iban casi llegando a Canaán. Recordemos que nace entre Efrata y Belén. Ahí es donde nace Benjamín y donde muere Rachel. Así que cuando vemos este panorama, entonces dijimos, nuestro padre Abraham tenía 77 años, más los 20 años que estuvo en Harán, dijimos que son 97, más los 2 años que
dura para regresar a Canaán. Ya estamos hablando aproximadamente de unos 99, 100 años aproximadamente. Y Joseph, para ese tiempo, cuando llegan a Canaán, Joseph aproximadamente a esa fecha, si ubicamos el nacimiento de Benjamín, que fue en el 2208, entonces, ¿cuál es la diferencia entre 99 a 2008? 9. Entonces, Joseph tenía 9 años, 9 a 10 años cuando llegaron a Canaán, cuando se asentó, cuando llegaron a Canaán aproximadamente. Entonces, ahí ya nos estamos estamos ubicando que aproximadamente Joseph tenía unos 9 a 10 años. Y dice que fue vendido a los 17 años. Entonces estuvo un periodo de aproximadamente unos 7 a 8 años en Canaán cuando fue vendido. Y para ese tiempo, entonces, estamos ubicando aproximadamente que fueron aproximadamente a los 17 años que es vendido. Entonces, cuando vamos sumando los años, aproximadamente entre 100 y 101 es cuando llegan a Canaán, pasan otros 8 años más, entonces 8 a 9 años aproximadamente, eso ya nos da un total de 110 años aproximadamente, más los 22 años que duró nuestro padre Jacob sin ver a Joseph. A donde voy es el periodo de la vida de nuestro padre Jacob. Entonces, si nos ubicamos en el tiempo, dijimos que aproximadamente unos 101 años tenía nuestro padre Abraham cuando regresan a Canaán. Joseph aproximadamente tiene entre 8 o 9 años, y eso ya nos da un total de 110 años. 110 años que tuvo que tener nuestro padre Abraham, Jacob, y en los años que estuvo ausente en Egipto, Joseph, nos dicen los sabios que estuvo aproximadamente 22 años, que los 22 años que estuvo ausente nuestro padre Jacob, de nuestro padre Yitzhak, son los mismos 22 años que estuvo ausente Joseph de su padre. O sea, como dice, me da que negue, me da. Con la vara que mides te van a medir. Fueron los mismos años. ¿Y por qué decimos que esos fueron los 22 años? Porque estamos hablando de 110 años aproximadamente, más estuvo aproximadamente un año con Potifar, Joseph, estuvo 2 años en prisión, estamos hablando ya de 13 años, vienen 7 años de hambruna, ¿cuántos van? 13 más 7, 20. Y cuando nuestro padre Jacob desciende a Egipto, es cuando ya eran los 2 años ya de prosperidad. Entonces, ¿cuántos años eran? 22. Y entonces 110, estamos hablando 110 más 22, 132 aproximadamente, diferenciando del tiempo que pudo estar con Potifar en los trayectos. Entonces estamos hablando entre 122 a 123 más o menos, ¿verdad? Cuando nuestro padre Jacob desciende a Egipto, el faraón le pregunta y le dice, ¿cuántos años tienes? Y le dice, los años de tu siervo, así dice, son 130 años. 130. Entonces estamos ahí más o menos hablando de ese periodo
de 130 años y estuvo 14 años en Egipto. Vivió 14 años. Entonces, nuestro padre Abraham murió de 147 años. Esa fue la edad de él. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 133 años más los 14. Y ahí nos ubica más o menos en qué fecha venden a Joseph y que nuestro padre Abraham, ahí habían ocurrido varias cosas. En esta parashá vamos a buscarlas. Por ejemplo, cuando venden, dijimos, bueno, la semana pasada aprendimos que de las muertes de las matriarcas, dijimos que según los sabios, Rachel murió aproximadamente a los 37 años y que 7 años después murió Lea. Entonces, estamos en el tiempo de que entre 8 y 9 años fue vendido Joseph. Entonces, estamos hablando de que en ese tiempo, no solamente nuestro padre Jacob perdió a Lea, sino que también ahí perdió a su hijo, que se va para Egipto, lo llevan a Egipto. Rubén, que sube al lecho de su padre. Y vamos a ver algo muy bonito que dice con respecto a Rubén, que él es el que quería salvar a su hermano. Él dijo, no lo maten, dice, para salvarlo de las manos de su hermano, de sus hermanos. O sea, leí algo acerca de Rubén, qué estaba haciendo, por qué dijo eso y qué sacamos de esa enseñanza. Entonces, ahí nuestro padre Abraham, una tras otra. Entonces, aproximadamente cuando nuestro padre Jacob tenía aproximadamente unos 101 cuando regresa a Canaán, 100 años, más 8 años que pasaron cuando estaba Joseph ahí. Entonces, a los 17 años, nuestro padre Jacob ya tenía 110 años aproximadamente. Para ese entonces, si tenía 110 años, recuerde que nuestro padre Isaac tuvo a Jacob y a Esaú a los 60 años. Entonces nuestro padre Isaac tenía 170 años. Todavía vivía. Recuerde que él vivió hasta los 180 años. Nuestro padre Abraham vivió hasta los 175. Y nuestro padre Jacob a los 147. Y así sucesivamente. Moisés 120, Joseph 110. Y esa fue la vida de ellos. Entonces, tenía 170 años cuando el nieto fue vendido. Y esta parashá, bueno, nos enseña algunas cosas muy, muy, muy bonitas. Y nos vamos a enfocar en el dolor de la traición. Así le titulé a este tema. El dolor de la traición. ¿Qué hizo a los hermanos llegar a semejante acto? De tratar de matar a su hermano. De odiarlo, porque dice, y no le hablaban con shalom, no le hablaban en paz. Y venderlo. Una de las cosas que esto puede ocasionar en alguna persona o en las personas es cuando Joseph tiene un sueño, lo cuenta a los hermanos se sienten mal y comienzan a odiarlo. Aquí vemos el buen corazón de Joseph. Él no lo miró mal, pero causó en sus hermanos ira. Y los hermanos lo vieron como una competencia. Y esto nos puede llevar puede llevar a una persona
en cuando sabe algo, mira algo de una persona, virtudes, y cuando esa persona siente inferior, cuando se siente que falta de confianza en sí misma, entonces produce odio sin causa, produce acciones incorrectas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que pasó con los hijos de nuestro padre Jacob. Miraron en Joseph una competencia, y ellos, una falta de confianza en ellos, de sentirse menos que él, y al sentirse menos, al ver que, porque ellos le interpretaron, me llamó la atención cuando dice el pasaje, dice, les contó el sueño y le dijeron, ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? O sea, ellos no eran cualquier cosa. ¿Por qué le dijeron eso? Él no les interpretó el sueño. Él simplemente dijo, miré 11 gavillas y mi gavilla, la gavilla de ustedes, y dice, la mía se levantó y la gavilla de ustedes se inclinaban a la mía. Y dice, ¿qué sueño es ese? ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros? Entonces, eso trajo consecuencias. Los muchachos hicieron una acción que fue muy trágica. Y esa acción llevó a otra acción, a otra acción, a otra acción, y todavía venimos contando esa historia. La ira los llevó a hacer algo muy trágico y doloroso. Primero, esa acción le trajo dolor a su hermano, a Joseph. Esa acción, fíjese, esa acción le trae dolor. Imagínense, dice que lo echaron al pozo, lo vendieron, lo iban maltratando en el camino, lo llevan a un lugar, lo alejan de su padre, un muchacho de 17 años, alejado del padre, de la familia, la pérdida de su madre. Causa ese dolor. Esa acción de los muchachos no solamente les trajo dolor a su hermano, sino que trajo dolor al padre. El padre, ese dolor de pensar que su hijo, el hijo que dice que era el hijo de su vejez, el hijo que amaba, que lo amaba con todo su corazón, y lo pierde. Ese padre le trajeron dolor. Y no solamente a ellos, sino que también esa acción les trajo dolores a ellos también. Les trajo dolor a ellos por lo que hicieron. A ellos y también a la familia. O sea que una mala acción produjo un dolor familiar de todos y personal a ellos también. Yo le pregunto, ¿cree usted que cuando los hermanos de Joseph estaban solos, tenían paz interior? ¿Cree usted que ellos tenían paz interior? Cuando estaban solos y les venía a la mente ver a su hermano cuando lo entregaban a los midianitas, y él lloraba y les gritaba que lo ayudaran y nadie hacía nada por él. ¿Qué usted que ellos pensaban? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Usted cree que ellos estaban tranquilos? En el caso de Judas, aunque su acción y su manera de interpretar las cosas era para él buena, pero después su misma conciencia y remordimiento lo llevó a ahorcarse. Todos saben que hay una manera de que, según se cree que como Yeshua no se revelaba como el Mesías, y entonces a Judas se le vino una idea y dijo, si yo lo entrego,
Entonces Él se va a revelar, se va a levantar y entonces nos va a salvar de la opresión. Y es por eso que Él dijo, o sea, cuando lo arrestaron, cuando lo iban a condenar, y entonces fue y dijo, yo entregué sangre inocente, porque yo pensaba que era el Mesías, pero como no se reveló, entonces no es. Él es inocente. Y regresó las monedas y se ahorcó. Entonces, los hermanos de Joseph, al principio, ellos actuaron sin pensar las consecuencias. Y esta parashá nos lleva a cuando vayamos a hacer algo, tomar decisiones sabias. Decisiones de las cuales no nos vayamos a arrepentir después. Y vamos a ver algunas cosas, por qué a veces tomamos decisiones equivocadas y que causan dolor, y a veces es un dolor que nos acompaña en el camino y es parte de momentos amargos en nuestra vida. Entonces, muchas veces, por nuestro yo, hacemos cosas que lastiman a los que nos aman y después lamentamos, pero lamentablemente el daño ya fue hecho. Por pensar en el yo, hacemos cosas, pero el daño ya está hecho. Y esta parashá nos enseña a que cuando vayamos a hacer una acción, cuando vayamos a tomar una decisión, nunca tomemos decisiones bajo presión, bajo desesperación, bajo emociones descontroladas. Que tenemos que tomar las decisiones en un momento de calma. Pensar y meditar bien lo que vamos a hacer. No es a ver qué sale, porque cuando nos tiramos a ver qué sale, nos vamos a encontrar con muchas cosas que pueden lastimarnos, que nosotros no las mirábamos, pero que estaban ahí. Entonces, esta parashá nos enseña que no tomemos decisiones bajo ira, bajo venganza, bajo cosas, orgullo también, sino hay que relajarse, hay que pensar bien las cosas y siempre echar en la balanza, ok, si yo hago esto, ¿qué pasaría? Ok, pasaría esto. Si no lo hago, ¿qué pasaría? Pero hay que hacer las cosas con calma. Anoche le decía a mis hijas, a mis hijos, no solamente hay que actuar con esto, con el corazón, hay que también actuar con la razón, porque esto y esto están conectados, pero no solamente hay que pensar con este, porque el corazón a veces nos lleva a emociones, nos lleva a cosas que solamente, como decíamos antes, al espíritu lo confundíamos con el desorden, con emociones. Dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, hay que hacer las cosas con calma. Con calma. Cuando estamos enojados, no hay que querer arreglar las cosas en ese momento, porque es peor.
¿sabes qué? Mi amor, mira, cuando ya estemos más tranquilos hablamos. O los niños igual. Porque el ser humano fácilmente se altera. Cuando vamos manejando, no sé cuánto les ha pasado, vamos manejando y a veces nos pitó un carro o nos dice cosas y nos alteramos y a veces hay gente que se va siguiendo y hay gente que hasta se ha matado por eso. Entonces, la mejor opción sería hacer como que no mire nada, seguir adelante. Que alguien me dijo algo, pero a veces estamos molestos. Y cuando uno está molesto, todo lo ve trágico. Y mira allá y el otro miró acá y ¿qué me ve? No, ¿y qué? Y ahí se hace de palabras. Entonces, evitemos actuar en momentos de enojo. Para eso, tenemos que hacer dos cosas. Número uno, pedirle a Hashem la guía. Pedirle a Hashem la guía en oración. Hashem, ayúdame a controlarme, dame palabras, dame sabiduría. Y la otra cosa, busque personas sabias que le ayuden a tomar decisiones. Que le ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden a tomar decisiones. Personas que le puedan ayudar. Porque, ¿sabe qué? Tristemente, a veces como dice, hay un dicho que dice, con hambre hasta las piedras son buenas, ¿verdad? Cuando estamos desesperados, cualquier persona creemos que nos puede ayudar. Cuando estamos en una situación difícil, a veces vamos a la persona equivocada. Y a veces, en realidad, no estamos también buscando ayuda. Y hay personas que no nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen víctimas para hundir más a la persona. O el otro lado de la moneda también se hace víctima para hundir a la persona. Entonces, usted no se puede acercar a una persona, no voy a decir a una persona mala, no hay personas malas. Hay personas que toman decisiones equivocadas. Porque todo lo que Hashem creó es bueno. Hay personas que se amargan la vida, que no saben controlar sus emociones, sus temperamentos, y entonces toman decisiones equivocadas. Y esa persona, la otra persona que anda buscando ayuda, viene a una persona de esas, ¿y qué es lo que va a pasar? Le va a arruinar la vida. ¿Usted ha escuchado personas que dicen, si no es para mí, que no sea para nadie? Hay personas que no son felices y dicen, si yo no soy feliz, pues yo le amargo la vida al que se me atraviesa. Por eso es importante buscar personas que nos puedan ayudar, que nos puedan sacar adelante. Leía en un artículo del Jajam que dice, que me mandó, dice, cuando tú te acercas a una persona equivocada, la persona equivocada, una persona amargada, una persona que le gusta destruir, el espíritu de esa persona va a pasar a ti y te vas a convertir en una persona como ella. Entonces, esta parashá nos previene de tomar decisiones equivocadas y de las cuales nos podamos arrepentir toda la vida. Entonces,
tenemos que pensar o pesar en la balanza los resultados de las decisiones que vamos a tomar. Siempre hay que evaluar. Ok, hay que evaluar. Y cuando vamos a evaluar, tenemos que pensar también que los resultados de esa decisión que tomemos nos van a acompañar en nuestro caminar de la vida. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, puede ir hasta donde nos alcance la memoria. Posiblemente 3 años, 4 años, 5 años teníamos, que son cosas que nos marcaron y no las hemos olvidado. Una desobediencia al padre o a la madre que todavía nos tiene marcados. Decisiones que tomamos que todavía no las hemos superado. Y nos han ido acompañando. Y que a veces posiblemente el papá, nuestros padres, vamos a decir, nuestro padre, nuestra madre, nos decía, mira hijo, hija, este hombre no te conviene. O mira hijo, esta mujer no te conviene. No, yo lo voy a cambiar. Bueno, lo cambió de soltero a casado, pero le cambió la vida totalmente. Mire, no hay mejor consejo que el de un padre y una madre. Porque una madre y un padre no tiene amor limitado por sus hijos. El padre y la madre siempre van a estar ahí. Estoy hablando de un padre y una madre, ¿no? Porque hay padres que engendran nada más, pero no son padres. O madres algunas que traen a los hijos al mundo, pero no son madres y los abandonan. Pero estoy hablando de un padre. Ese es el mejor consejo. Y el padre siempre va a estar ahí, y la madre. Y ellos piensan o pensamos en los hijos. Le compartía a mis hijas, bueno, estaban ahí en la cocina, estaba mi esposa y mi hija Ripka, estaban ahí. Y bueno, una cosita que pasó, ustedes saben, hace un tiempo del accidente aquel. Y bueno, surgieron algunas cosas y la niña estaba como, y le dije, mira, no te preocupes, yo me hago cargo, tú tranquila, solo aprende la lección. Yo no te voy a dejar. No, pero no, lo que tenga que hacer, yo lo voy a hacer. No te preocupes. Porque para un padre, un hijo es una energía, es una inspiración. Y uno como padre quisiera ser eterno para estar cuidándolos, para estar ahí cuando lo necesiten. Y le dije, a mí, en una ocasión hice cálculos malos, bueno, perdí. Estoy hablando económicamente. Volví a hacer cálculos malos hace un poco de tiempo y perdí un poco. Entonces, el hermano Yohanan estaba conmigo y le dije, tenía 15 años que no me pasaba esto, pero bueno, pasó. Por pensar con esto y no con esto. Y le dije, me salieron las palabras, si me vuelve a pasar es porque no he aprendido la lección. Y le dije a mi hija, si te pasó una vez y te volvió a pasar y te vuelve a pasar lo aleno, es que no has aprendido la lección. Hay que tener más cuidado cuando maneja uno. Si nos pasó una vez y hemos dañado a una persona y nos volvió a pasar, es porque no aprendimos la lección. Y si nos vuelve a pasar es porque no hemos aprendido la lección. Y no
hasta que no pasemos el examen, nos van a dejar de pasar las cosas trágicas y lo vamos a ver como una bendición de que todo ayuda para bien. Mire, pensaba esta semana como es de la familia. Y cuando uno se sienta a pensar, a meditar, es bueno. A mí me gusta mucho dedicar por lo menos un tiempo, estar solo, me gusta estar solo debajo de un árbol, pensando, no meditando. Y a veces en la parashá y en la vida. Y cuando estudiaba la parashá y la estaba repasando, estaba debajo de un árbol, de un pino. Y yo decía, cuando nosotros no somos a veces felices, cuando envidiamos lo que otros tienen, cuando creemos todo lo que nos dicen, cuando no estamos conscientes de qué somos, entonces entramos en la competencia, entramos en pobrecito de mí, entramos en si no es mío, que no sea para nadie más, y etcétera, etcétera. Yo decía, en realidad, y pensé, bueno, en la comunidad, personas que le dedicas tu vida en la comunidad, y al ratito les diste el tiempo de tu familia, se van y ni adiós te dicen. Y peor tantito, hablando de ti o de la comunidad. Y yo decía, qué triste, qué triste. Y decía, cuando en realidad, no sé cuántos pueden recordar en la familia, cuando nos sentábamos a la mesa, nos pateábamos entre hermanos, abríamos la boca, le enseñábamos así la comida al hermano y el otro le decía a la mamá venía, le daba un manazo, le jalaba aquí a uno y los papás pues a veces económicamente no estaban tan bien y bueno pues el más grande usó una ropa, bueno, el que sigue, esa era su ropa, ese era su traje nuevo. Y venía otro igual, yo me recuerdo, nunca se me olvida, y me siento orgulloso. Mi madre tenía 27 años, nosotros ya éramos 7. Después vinieron 2 más. Y me recuerdo que una vez, a mí me hizo un pantalón, pero era un pantalón que estaba yo creo que usó unas 15 diferentes ropas para hacer ese pantalón, en parches así. Y yo feliz de la vida, sin saber por qué no tenía para comprarme un pantalón. Y después de mí, el que seguía. Y entre hermanos nos peleábamos, pero alguien le hacía algo al hermano y iba a la defensa, el hermano mayor iba a defensa del hermano más chico. O que alguien le hiciera algo a la hermana y el hermano ahí va. Mire, Leví y Judá, Simón, en Shechem. Lloraba el hermano, el otro estaba ahí como al lado, ¿no? Y esos momentos agradables, para mí son momentos agradables. Y digo, el papá siempre va a ser papá. Los hermanos siempre van a ser hermanos. Aunque a veces pueda distanciarse, pero siempre uno, cuando aprecia, está ahí. Cuando aprecia, está ahí. Y decía yo, esos son los lindos recuerdos que tenemos. Cuando mamá iba detrás de nosotros con la vara y a darnos y nos corríamos. Y decía, si me corres te va a ir peor. Y ahí uno tomaba la decisión, o me salvo ahorita pero me va peor después, o me va mal ahorita pero me va mejor después.
o agarraban con lo que el zapato, la piedra, lo que hubiera. Ellas. Y tenían buena puntería, ¿eh? Y qué bonito cuando estamos conscientes de esos lindos momentos del valor de las personas. Yo me estaba recordando cuando mi hija tuvo el accidente. Ya ve, uno a veces reacciona rápido y bueno, yo me quedé hasta que terminó aquí. Después les dije que me iba a ir. Y dos hermanos me dijeron, uno me dijo, hermano, ¿lo acompaño? Le digo, no, hermano, gracias. Yo ahorita voy. O sea, y llegó otro hermano, y ya saben quiénes son, y me dice, hermano, si gusta yo lo acompaño. No, está bien ahorita, hermano, está bien, gracias. Y en el momento pues no les agradecí como debía, pero les agradezco. Pero son personas, cuando uno mira eso, uno después, cuando ya la cosa se tranquiliza, uno dice, yo puedo contar con esa persona. Pero cuando una persona nos traiciona, cuando una persona hace una cosa y al ratito como si nada pasó, y al ratito lo vuelve a hacer, y disculpe, voy a decir una palabra así, y en México hay un dicho que dice, el burro no era arisco, sino que lo hicieron. Ya después, ya uno ya está como, y ahora a ver qué va a hacer, cómo va a reaccionar. Voy a decir algo de Rubén y voy a concluir después con una frase. Dice que Rubén cuando tenían al hermano, dice que él lo quería liberar de ahí. Y dice que Rubén estaba ahí. Y dice, y se sentaron a comer pan. Dice que Rubén se apartó. Dicen los sabios, es que número uno, estaba ayunando por lo que había hecho. Número dos, se fue a meditar y a orar, a rezar, implorando el perdón de Hashem. Y ¿por qué? Bueno, ¿qué hizo? Dice, del hecho subir por el hecho de su padre. Y bueno, ya algunos ya han escuchado, algunos dicen, no, es que tuvo relación con la concubina de su padre. Otros dicen, no, los sabios dicen, es que cuando Rachel murió, quería Rubén que Lea fuera la preferida. Sin embargo, nuestro padre Jacob dicen que él prefirió a Bilhá. Y él cambió la cama y la metió a la tienda de Lea. Y ese fue el pecado. Y dice que él estaba arrepentido. Y dicen los sabios, el problema de Rubén fue de que era tiempo de actuar y salvar a su hermano. No irse a orar, no irse a alejarse. Él era momento de echarle la mano a su hermano, cuidarlo, que no le pasara nada. Se recuerda, nosotros como bien espirituales, no sé si antes lo hacíamos, no sé si todavía. Alguien venía y decía, tengo una situación bien difícil, estoy pasando por una situación bien difícil. No se preocupe, voy a orar por usted. No. Antes de que te vayas a orar, échale la mano. Económicamente con lo que puedas. Espiritualmente con lo que puedas. Moralmente con lo que puedas. Pero no puedes dejar abandonado. Por eso dice, no vas a permitir no vas a dejar a tu hermano caído. O cuando veas a tu hermano que está cayendo, dice, sin duda lo ayudarás a levantarse. En ese momento Joseph estaba acabado. Y dicen los sabios, cuando una persona tiene necesidad, cuando una persona necesita inmediatamente, necesita que le eche la mano, hay tiempo para orar, hay tiempo para otras cosas. Sácalo del hoyo y después hace lo demás. Se recuerda cuando nuestro pueblo Israel iba a cruzar el mar, que la gente
¿Qué le dijo el Eterno a Moisés? Dile al pueblo que marche. Y este principio que no se nos olvide. Cuando la comunidad esté en necesidad, hay que ver cómo le hacemos. Cuando un hermano esté en necesidad, hay que echarle la mano. Hay que echarle la mano. En lo que sea. En lo que sea. Así que cuando nos enfocamos en hacer teshuvah, cuando nos enfoquemos en pensar qué voy a hacer por él, hay que hacer algo por esa persona, echarle la mano. De esta parashá aprendemos que la cosa más dolorosa que le puede ocurrir a una persona es el dolor de la traición. Alguien dijo una vez, no hay cosa más triste para un padre que sus hijos lo abandonen cuando más los necesita. No hay cosa más dolorosa para un hijo que sus padres lo abandonen cuando el hijo más lo necesita. O no hay cosa más dolorosa para una mujer que el hombre la traicione y la abandone. O que la mujer lo traicione y lo abandone. Esas son cosas que quedan marcadas y que difícilmente pueden ser sanadas. Sí, pueden ser ignoradas, pero está esa marca. Esta parashá nos enseña que tenemos que ser sensibles al dolor de los demás. Que tenemos que ser confiables. Valorar las cosas buenas. Y una vez lo dije aquí, y ya con esto voy a concluir. No es que uno no quiera a las personas y ya no esté detrás de ellas. Uno tiene que decir, no busco a aquella persona no porque yo no la quiera, no porque no me interese, sino porque esa persona se fue porque no me quiere y porque no le interesa. Le dije a mi hija, aprende. Que la vida te va a traer muchas circunstancias y que tienes que aprender a enfrentarlas, a solucionarlas y que el mundo sigue. El mundo sigue. Que el Eterno en esta mañana ponga un espíritu en nosotros, un espíritu de leal, un espíritu sensible, ayudar a los demás, un espíritu que no sea traicionero, sino que sea leal, de buenos principios, y que podamos decir, yo sé que cuento con fulano de tal, con fulana de tal, puedo confiar, y que no ande la persona pensando a ver a qué horas me va a dar la puñalada. Esta es parte de la vida. Hashem no cambia, el ser humano cambia. Entonces, aprendamos a tomar decisiones sabias. ¿Cuándo? En calma. En calma. Tranquilos. Tranquilos. Meditar, tomar un tiempo, meditar.
y valorar las personas que nos quieren, que nos aman, con los bonitos recuerdos. Personas que usted sabe que dice, yo sé que con esa persona yo puedo contar. Acérquese a personas que le ayuden, no que usen eso que usted les contó como una excusa para manipularla o manipularlo. Si no haces lo que esto, voy a contar lo que me dijiste. Y ahí se quedó atrapado. Por eso yo le digo, no ande contando cosas a todo mundo. Y a veces le digo yo, mejor ni me diga, para que no se sienta atrapada y mejor, o a veces para ayudar, sí, hay cosas que tienen que quedar en privado. Pero le digo, no todas las personas son así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que el Eterno nos ayude, nos guarde y que estemos ahí para cuando nuestra esposa nos necesite, cuando el esposo la necesite, cuando los hijos nos necesiten, cuando nuestros amigos nos necesiten, cuando cuando la comunidad nos necesite, que estemos ahí. Que usted sea una persona de confianza voy a decir, en la comunidad. Una persona que esté ahí porque quiere estar ahí y no está ahí para hacer daño. Porque entonces lo más doloroso que puede ocurrir a una persona, a esa persona que posiblemente nos echó la mano, nos quiere y nos cuida con honestidad, y lo más triste que le podamos hacer a esa persona, causarle dolor o el dolor de la traición. Shabbat Shalom.